Durante años, Ousmane Dembélé fue el talento más frágil de su generación. No porque le faltara calidad, sino porque parecía imposible que todo encajara al mismo tiempo. Tenía velocidad, tenía técnica, tenía imaginación, tenía ese caos que no se enseña. Y aún así, lo que ofreció al mundo durante mucho tiempo fue otra cosa: frustración. Lesiones, oportunidades desperdiciadas, titulares hablando más de su vida fuera del campo que de su fútbol. En Barcelona llegó a convertirse en un símbolo incómodo, el fantasma de 140 millones de euros, el ejemplo perfecto de lo que pasa cuando el talento no encuentra estabilidad. Pero algo cambió, muy despacio, casi en silencio, y hoy este Dembélé no tiene nada que ver con aquel jugador. Es el atacante número uno del PSG, el futbolista que ganó el Balón de Oro. Esta es la historia de cómo un extremo frágil, sin definición, terminó transformándose en el delantero más temido del continente. Todo empezó muy pronto. Con apenas 18 años y el dorsal 23 en la espalda, Dembélé ya hacía temblar defensas en la Ligue 1 con el Rennes. Uno de sus primeros partidos verdaderamente icónicos fue contra el Nantes, un derbi regional en el que marcó un triplete en solo 45 minutos. Era joven, delgado, siempre sonriente, pero ya hacía cosas que muchos profesionales ni siquiera se atrevían a intentar. Un toque para desequilibrar, otro para eliminar al defensor, y cuando llegaba el tercero, ya era demasiado tarde. No necesitó adaptación, pasó directamente a la humillación. Francia tenía un problema nuevo, un extremo que ni siquiera sabía cuál era su pierna mala. Marcaba con la derecha, con la izquierda, tiraba penales con una y con la otra. Dembélé aprendió a jugar en la calle, en los city states, donde todo va más rápido, donde no hay espacio, donde improvisar no es una opción, es una obligación. Ese fútbol de barrio lo marcó para siempre. Cada regate parecía espontáneo, cada control tenía algo de freestyle. Ni los defensores sabían qué iba a hacer, y muchas veces él tampoco. Eso era lo que lo hacía imposible de detener. Usaba ambos pies con la misma naturalidad. Podía encarar desde la derecha y definir con la izquierda, o hacer lo contrario en la siguiente jugada. Era fútbol puro, rápido, imprevisible y sin miedo. En su primera temporada completa, dejó números que no eran normales para alguien de su edad. 12 goles, 7 asistencias en 26 partidos, elegido mejor joven del campeonato. Los grandes de Europa tomaron nota. Algunos lo comparaban con Neymar, otros decían que era el atacante francés con más talento natural desde Thierry Henry. Tenía el toque, el tiempo, la sangre fría y algo todavía más raro, una confianza que no se aprende. El Bayern lo quería, el Barça ya llamaba, Rennes sabía que no podía retenerlo. Pero fue el Dortmund el que actuó primero, un club que entendía perfectamente qué hacer con el caos. Y ahí, lejos de frenarse, Dembélé explotó. En Alemania, no pasó por la fase de adaptación, saltó directamente a dominar. De la Ligue 1 a la Bundesliga con el mismo descaro, el mismo instinto, pero todavía más confianza. Dortmund pagó solo 15 millones de euros. Visto hoy, fue un robo histórico. Desde las primeras semanas empezó a destruir defensas. Demasiado rápido, demasiado imprevisible, completamente libre. Jugaba por la derecha, se metía por dentro como un 10, aparecía donde quería. Nadie le pidió disciplina posicional, ni siquiera su entrenador. Thomas Tuchel quedó fascinado. Dijo que era el jugador con más talento natural que había entrenado jamás. Y no solo regateaba, creaba. En 50 partidos entre todas las competiciones, firmó 10 goles y 21 asistencias. Cifras absurdas para un chico de 19 años en un país nuevo. Formó una sociedad letal con Aubameyang. Dembélé eliminaba 2 o 3 rivales, asistía atrás y Aubameyang definía. Simple, directo, imposible de defender. La temporada terminó con un título, la Copa de Alemania. En la final marcó el primer gol con una jugada individual brillante. Era su primer gran trofeo y también el último con el Dortmund. Después de una sola temporada, ya se le había quedado pequeño. El Barça volvió, esta vez con más de 100 millones sobre la mesa. Y ahí empezó el capítulo más oscuro de su carrera.
Cuando Ousmane Dembélé llegó a Barcelona en el verano de 2017, no llegó como un refuerzo más, llegó como una urgencia. El Barça acababa de perder a Neymar, y con él no solo se fue una superestrella, se fue un sistema entero, se fue la desequilibración constante, se fue la garantía de que algo iba a pasar incluso cuando Messi no estaba fino. El club necesitaba tapar ese vacío rápido y decidió apostar todo por Dembélé. Tenía solo 20 años, una sola temporada en Alemania y una mochila de 140 millones de euros en la espalda. No era Neymar, no era una estrella consolidada, era un chico con magia en los pies y cero margen de error. La presión fue inmediata y brutal. Su historia en el Barça empezó mal y terminó peor. En su primer partido como titular, apenas duró 30 minutos antes de romperse. Lesión muscular, después otra y luego otra más. Sin continuidad, sin ritmo, sin tiempo para adaptarse. Durante años, Dembélé pasó más tiempo en la enfermería que en el campo. Se convirtió en un meme, en una broma recurrente, en el jugador del que se hablaba más por lo que hacía con el balón que por lo que hacía con el balón. Se hablaba de sus noches jugando a la consola, de entrenamientos perdidos, de entrevistas incómodas. Incluso llegó un punto en el que la gente dudaba de que entendía fútbol profesional. La paciencia se agotó rápido. Luis Suárez cuestionó públicamente su profesionalismo. Los aficionados perdieron la fe. Los medios lo señalaron todos los días, y aún así, cada vez que volvía, dejaba destellos imposibles de ignorar. Un regate que rompía defensas, una asistencia inesperada, un gol que nadie veía venir, pero nunca duraba. Siempre el mismo ciclo: esperanza, recaída, frustración. El Barça quería un heredero de Neymar. Lo que tuvo fue un genio frágil que nunca permanecía en el campo el tiempo suficiente para demostrar que merecía ese lugar. Entre 2017 y 2020, Dembélé se convirtió en el rostro del talento desperdiciado. En un club obsesionado con el control, la estructura y la disciplina, él era la excepción constante. Los números eran devoladores. En apenas 3 temporadas se perdió más de 100 partidos por lesiones musculares, casi todas en la misma zona. Cada vez que parecía listo para volver, su cuerpo lo abandonaba otra vez. No había continuidad, no había ritmo, solo meses de recuperación y titulares llenos de decepción. Fuera del campo, la situación tampoco ayudaba. Llegadas tarde, malos hábitos, poca disciplina diaria. Todo eso se convirtió en parte de su imagen pública. En el club empezaron a cansarse. En los despachos ya se hablaba de pasar página. Incluso se llegó a valorar rescindir su contrato. El Barça empezó a fichar alternativas: Coutinho, Griezmann, no solo para reforzar la plantilla, sino para dejar atrás la era de Dembélé. Con apenas 23 años, ya parecía una carrera rota. Ni siquiera la selección francesa contaba con él como antes. Había opciones más reables, menos frágiles. Y lo más preocupante no era que hubiera perdido talento. Eso seguía ahí. Lo preocupante era que nadie creía que pudiera sostenerlo en el tiempo. El equipo empezó a funcionar sin él, y durante mucho tiempo Dembélé tampoco luchó por cambiar esa narrativa. Pero justo cuando casi todos habían dejado de creer, pasó algo que nadie esperaba. El verdadero cambio de Dembélé no empezó en un partido, no empezó con un gol, empezó con una conversación. Después de otra lesión, en 2020, cayó en sus manos un reporte médico que no hablaba de mala suerte, ni de genética. Hablaba de desequilibrios musculares, de postura, de hábitos diarios, de una forma de vivir que estaba destruyendo su cuerpo. Y ahí, por primera vez, Dembélé dejó de buscar excusas, aceptó la realidad y decidió reconstruirse desde cero. Contrató un preparador personal, cambió su manera de entrenar, modificó su alimentación, revisó su descanso, su calentamiento, su recuperación. Solo trabajo. El cambio no fue inmediato, pero durante la temporada 2020-2021, algo empezó a verse distinto. Se mantuvo sano, jugó 44 partidos, su récord en el Barça. Seguía siendo imprevisible, pero ahora defendía, elegía mejor, jugaba con más cabeza. Por primera vez parecía un jugador fiable. La gente lo notó, los entrenadores también. Los medios bajaron el tono. Dembélé estaba creciendo. Esa temporada no terminó con títulos, pero sí con algo mucho más importante: confianza.
volvió a creer en sí mismo y el entorno empezó a hacerlo otra vez. Y justo entonces apareció una figura clave, Xavi Hernández. Cuando Xavi Hernández regresó al Barça como entrenador, no vio a un jugador roto, vio algo mucho más peligroso. Vio talento puro que todavía no había sido explotado de verdad. Mientras muchos dentro del club ya habían perdido la paciencia con Dembélé, Xavi tomó una decisión que no era popular, pero sí valiente: confiar en él. No como revulsivo, no como parche, como titular. Por primera vez desde su llegada a Barcelona, Dembélé tenía un entrenador que confiaba en su instinto, no solo en sus estadísticas. Xavi le dio libertad, le dio continuidad, pero también le exigió algo que nunca había tenido de forma constante: responsabilidad. Y la respuesta fue inmediata. Dembélé empezó a jugar con menos ansiedad. Seguía encarando, seguía desequilibrando, pero ya no sentía la necesidad de hacer magia en cada toque. Elegía mejor los momentos. Simplificaba cuando hacía falta. Durante la temporada 2021-2022, terminó como el máximo asistente de la liga con 13 pases de gol. Y eso, teniendo en cuenta que volvió a perderse partidos por lesión, era una señal clara. El caos seguía ahí, pero estaba más controlado. Algunos dicen que ese cambio no fue solo futbolístico. En diciembre de 2021, Dembélé se casó en una ceremonia íntima, lejos de focos, lejos de redes sociales, sin ruido, sin espectáculo. Por primera vez, su vida fuera del campo parecía alinearse con lo que empezaba a mostrar dentro. Llegaba antes a entrenar, se cuidaba más, incluso se quedaba trabajando en días libres. Los compañeros lo notaron, el cuerpo técnico también. Dembélé ya no era solo ese jugador imprevisible, empezaba a ser útil de verdad. Cuando Messi se fue, muchos pensaron que el Barça se derrumbaría, pero en ese periodo, Dembélé se convirtió en un punto de apoyo inesperado. No lideraba con discursos, lideraba con acciones. Con él en el campo, el Barça era más vertical, más directo, más agresivo en ataque. No era el Neymar que se había prometido, pero sí era la versión más estable y eficaz que se había visto de Dembélé en el club. Parecía que, por fin, habían encontrado la fórmula. Pero había un problema. Ese todavía no era el verdadero Dembélé, porque aunque había mejorado, aunque había madurado, seguía siendo un jugador dependiente del contexto. Seguía siendo un extremo, seguía lejos del área, y seguía sin resolver el gran pecado de su carrera: la definición. El Barça pensó que el proceso estaba completo, pero el verdadero salto todavía no había ocurrido. Ese salto no llegaría en España, llegaría el día que decidió marcharse. Cuando Dembélé dejó el Barça en el verano de 2023, muchos lo vieron como un paso atrás. Justo cuando parecía estabilizado, se iba. París lo llamaba, su país, un nuevo reto, un equipo en reconstrucción. Para muchos era un error anunciado. El PSG pagó la cláusula, 50 millones por un jugador lleno de talento y de cicatrices. Sin Messi, sin Neymar, las expectativas eran gigantescas. Y al principio, la historia parecía repetirse. Mucho desborde, mucho ritmo, poca definición. En sus primeros 34 partidos, solo marcó un gol. El miedo volvió. Las etiquetas regresaron. Irregular, frágil, inconsistente. Incluso Luis Enrique, que lo respaldó al inicio, tomó una decisión dura. Lo dejó fuera de una convocatoria de Champions por problemas de disciplina. El mensaje fue claro: o cambias o no juegas. Y ahí, otra vez, Dembélé tuvo dos caminos: desaparecer o reinventarse por completo. El punto de quiebre llegó cuando nadie lo esperaba. Después de meses de dudas, críticas y silencio incómodo, el PSG se encontró con un problema muy concreto: necesitaba goles. Kolo Muani no terminaba de convencer.
El equipo generaba, pero no mataba los partidos. Y Luis Enrique, fiel a su forma de entender el fútbol, decidió mirar donde nadie más miraba. Ousmane Dembélé nunca había sido un goleador. Nunca. Su carrera entera estaba construida sobre desborde, caos, creatividad y desequilibrio, pero no sobre definición. Y aún así, Luis Enrique vio algo distinto. No vio un extremo, vio un jugador que podía vivir más cerca del área. Vio un futbolista que, por primera vez, estaba preparado mentalmente para asumir esa responsabilidad. A mediados de diciembre, Dembélé empezó a jugar por dentro, no como un experimento puntual, como una decisión estructural. Y a partir de ahí, todo cambió. El primer gol llegó, luego otro, y después ya no se detuvo. Marcó contra Lyon, marcó en partidos consecutivos, firmó 2 hat-tricks seguidos, uno de ellos en Champions. Luego llegaron los dobletes contra Mónaco, Strasbourg y de nuevo en Europa. Entre diciembre y principios de febrero, Dembélé marcó 15 goles en 8 partidos. Nadie en Europa hizo algo parecido en ese periodo. Ni Lewandowski, ni Haaland, ni Mbappé. Y lo más impactante no eran solo los números, era la forma. Antes, Dembélé necesitaba eliminar a 3 rivales para sentirse peligroso. Ahora un control y un disparo bastaban. Antes dudaba frente al arco. Ahora define frío, preciso, convencido. Luis Enrique lo dijo sin rodeos. Está incontrolable. Incluso Mbappé reconoció públicamente que nunca lo había visto tan afinado. El cambio no fue físico, fue mental. Dembélé dejó de querer impresionar, empezó a querer ganar. Desde que juega como número 9, ya no está atrapado en la banda. Puede moverse, caer a zonas intermedias, leer la jugada, anticiparse, ya no depende del regate para ser decisivo. Hoy, el PSG no juega con Dembélé, juega a través de Dembélé. Cada ataque es más directo cuando él está. Cada movimiento tiene sentido. Cada balón cerca del área genera miedo. Los mismos aficionados que antes se llevaban las manos a la cabeza, ahora se levantan del asiento cuando toca el balón. El meme desapareció. La burla se apagó. En 2025, Dembélé suma 46 contribuciones directas entre goles y asistencias en 48 partidos, 25 goles en el año natural, solo por detrás de Mbappé y Gyökeres. Pero lo que hace esta historia realmente poderosa no son las cifras, es el camino. Años de lesiones, años de frustración, años de dudas, de críticas, de noches en las que parecía que su carrera se había quedado a medias. Mientras otros brillaban, él esperaba. Mientras otros levantaban trofeos, él se reconstruía. Sin excusas, sin entrevistas victimistas, solo trabajo. Hoy, Ousmane Dembélé ya no es ese jugador frágil que prometía y nunca cumplía. Es un delantero que los defensas temen. Un jugador regular sin perder su imprevisibilidad. Un futbolista que por fin está a la altura de lo que siempre se esperó de él. De extremo caótico a goleador letal. De símbolo de talento desperdiciado a candidato real al Balón de Oro.